La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones. Y continuando con nuestra lectura diaria, la Biblia en un año, el día de hoy nos corresponde los capítulos del 13 al 21 de Josué. Josué capítulo 13. Territorios no conquistados. Cuando ya había pasado muchos años y Josué era anciano, Dios le dijo: ya estás muy viejo y todavía hay mucho territorio que conquistar. Falta la región de los filisteos y toda la de los gesureos, desde el arroyo de Sihor al este de Egipto hasta la frontera de Ecrón en el norte, que es territorio cananeo. Allí hay 5 jefes filisteos que viven en las ciudades de Gaza, Asdod, Ascalón, Gat, Ecrón. Además, falta los territorios de los Abeos al sur, que todavía hay territorio cananeo por conquistar, desde Megará de los Sidonios hasta Afec, a la frontera con los amorreos. No han tomado aún la zona de los giblitas ni la parte este del Líbano, desde Baal Gad al sur del monte Hermón hasta el paso de Hamat. A medida que avance los israelitas, yo echaré a los sidonios de la región montañosa desde el Líbano hasta Misrefot Maim. Pero tú debes dividir el territorio entre los israelitas como te he mandado. Así que reparte esta tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés. Territorios al este del Jordán. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés ya ocupaban el territorio que les correspondía al este del Jordán, pues Moisés se lo había asignado. Su tierra se extendía desde Aroer a las orillas del río Arnón hasta Dibón, y además incluía las ciudades que están en medio del valle y toda la llanura de Medeba. También recibieron todas las ciudades que había gobernado Sihón, rey de los amorreos, cuando vivía en Hesbón. Su territorio llegaba hasta la frontera de los amonitas. Comprendía Galaad, la tierra de los gesureos y de los macaneos, el monte Hermón y toda la tierra de Basán, hasta Salcá. Incluía además el reino de Og, el último de las refaitas que gobernó en Astarot y Edrei. Moisés y los israelitas los había derrotado y los habían desalojado de su territorio, aunque no a todos, pues los gesureos y los macateos todavía vivían en Israel. La única tribu que no recibió ningún territorio fue la tribu de Leví, ya que ellos recibían una parte de todos los sacrificios que se ofrecía a Dios de Israel, como él mismo le había ordenado a Moisés. Territorio de la tribu de Rubén. Moisés había repartido tierras a la tribu de Rubén. Según el número del grupo de sus familiares, su territorio se extendía desde Aroer a las orillas del río Arnón hasta Hesbón, incluyendo las ciudades que están en medio del valle y toda la llanura de Medeba. Comprendía todas las ciudades que están en la llanura: Dibrón, Bamot, Baal-Bet, Baal-Mejón, Jaaz, Kademot, Mechat, Kibriatim, Simna, Seret, Sahar, que está en el cerro del valle, Bet Peor, Bet Jesmimot y las laderas del monte de Pisgah. Comprendía todas las ciudades de la llanura y todo el territorio de Sihón, rey de los amorreos, que gobernaba Hesbón. Moisés lo había derrotado a él y también a sus gobernadores Evi, Sur, Siquem, Ur,
Reba, que vivían en la tierra de Madián. Los israelitas mataron, entre otros, al adivino de Balaam, hijo de Peor. En resumen, a los familiares de la tribu de Rubén se le dieron todas estas ciudades y aldeas al este del río Jordán, territorio de la tribu de Gad. Moisés también le dio su parte a la tribu de Gad, según el número de los grupos familiares. El territorio de ellos incluía Jazer y todas las ciudades de Galaad y la mitad del territorio de los amonitas, hasta la ciudad de Aroer, que está al este de Rabá. Se extendía desde Esbón hasta Ramat, Mispe y Betomim, y desde Mahanaim hasta la frontera de Debir. En el valle les tocó Bet-Haram, Bet-Nimram, Sucot y Safón, que era la otra parte del territorio que el rey de Sihón había gobernado desde Esbón, con el Jordán como frontera en la punta del lago de Galilea, al este del Jordán. Así estas fueron las ciudades entregadas a los grupos familiares de la tribu de Gad. Territorio de la media tribu de Manasés. Moisés le había entregado toda la zona de Basán a los grupos familiares a la media tribu de Manasés, desde Mahanaim al norte, es decir, todo el territorio donde había gobernado Og, rey de Basán, incluyendo las 60 ciudades tomadas por Jair. A esta media tribu, descendiente de Maquir, hijo de Manasés, Moisés le entregó la mitad de Galaad, junto con las ciudades de Astarot, Edrei, donde Og había reinado. De esta manera repartió Moisés el territorio de Moab en el valle del Jordán, al este de Jericó. Pero la tribu de Leví no le dio ningún territorio, pues Dios mismo les daría todo lo necesario. Josué capítulo 14. El territorio al oeste del Jordán. El sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, junto con los jefes familiares, repartieron entre los israelitas el territorio cananeo al oeste del río Jordán. Dios le había ordenado a Moisés repartir los territorios de las 9 tribus y media tribus haciendo sorteos. Los descendientes de José se habían dividido en 2 tribus, la de Manasés y la de Efraín. Moisés le había repartido la tierra al este del Jordán, entre la tribu de Rubén y Gad, y la media tribu de Manasés. Los descendientes de Leví no le dio ningún territorio, pero sí les asignó ciudades donde vivir y campos donde criar sus animales. Los israelitas repartieron el territorio según las instrucciones que Dios le había dado a Moisés. Caleb recibe la ciudad de Hesbrón. Cierto día, estando los israelitas en Gilgal, algunos de las tribus de Judá vinieron a ver a Josué. Entre ellos estaba Caleb, hijo de Jefuné, el Kenesita. Caleb le recordó a Josué: Tú bien sabes que nuestro Dios habló con Moisés en Cades Barnea acerca de nosotros dos. Yo tenía 40 años cuando Moisés me envió desde Cades Barnea a explorar esta tierra, y yo le conté la verdad sobre lo que había visto. Los que me habían acompañado asustaron a nuestra gente. En cambio, yo confié plenamente en mi Dios. Aquel día Moisés juró que a mi familia y a mí nos daría la tierra por donde anduve, porque le fui fiel a Dios. Eso pasó hace 45 años, y todo este tiempo nuestro pueblo ha andado por el desierto. Dios me ha protegido tal como lo ha prometido. Mírame, ya tengo 85 años, pero estoy tan fuerte como cuando Moisés me envió a explorar.
y todavía puedo pelear. Por eso te pido que me des la región montañosa que Dios me prometió aquel día. Tú bien sabes que los descendientes del gigante Anak viven en ciudades grandes y bien protegidas, pero yo, con la ayuda de Dios, los podré desalojar y así conquistaré esas ciudades tal como Dios lo prometió. Josué bendijo a Caleb y a él y a sus descendientes les dio el territorio de Hebrón. Y así fue como Hebrón llegó a pertenecer a Caleb y a su familia, porque Caleb obedeció fielmente a Dios de Israel y todavía le pertenece. Antes de eso, Hebrón se llamaba Kiriat Arba, porque Arba era el nombre del gigante más importante. Después de eso hubo paz en la región. Capítulo 15. Territorio de la tribu de Judá. El territorio que recibió la tribu de Judá se extendía hacia el sur por el desierto de Sin hasta Temán, en la frontera de Edom. Esta frontera comenzaba en el extremo del sur del Mar Muerto y seguía hacia el sur por el paso de Acraim y cruzaba el desierto de Sin, pasando al sur de Cades Barnea. Luego seguía hasta la ciudad de Esrón, subía a Dar y daba la vuelta por Carcá hasta la ciudad de Asmón, y ahí seguía por el arroyo en la frontera con Egipto hacia el noreste y terminaba en el mar Mediterráneo. Esta era la frontera sur de la tierra de Judá. Al este, la frontera era todo el Mar Muerto hasta la desembocadura del río Jordán. Allí comenzaba la frontera norte, que se extendía hasta Bet-Jolá, pasando por el norte de Bet-Arabá hasta la roca de Bohán, hijo de Rubén. Después subía el valle de Acor desde Debir, doblando hacia Gilgal al frente del paso de Adubín. Al sur del valle pasaba por el manantial de Es-Semes y seguía hasta en Rogel. Luego cruzaba el valle de Ben-Jimón, que está al sur de Jerusalén, y subía por la cumbre del cerro al oeste del valle de Hinnom. Y de ahí bajaba al valle de Refaim, daba la vuelta desde la cumbre del cerro hasta el manantial de Nefrocot, y seguía por las ciudades del monte Efrón, pasando por Kiriatim Jaim, hacia el oeste de Balá. A la frontera llegaba hasta el monte de Seir, pasando por Queslón, por el lado norte del monte Jairim, y bajaba hasta Bet-Semes, pasando por Timá, y allí seguía por los cerros del norte Ecrón, y seguía a Sicrón, hasta Hasbené, pasando por el monte de Balá, para terminar en el mar Mediterráneo. Por último, la frontera al oeste era el mar Mediterráneo. Estas eran las fronteras del territorio que les tocó a los grupos familiares de la tribu de Judá. Caleb conquista Hebrón y Debir. Dios le había dicho a José: dale a Caleb, hijo de Juné, una parte del territorio de la tribu de Judá. Josué le asignó entonces la ciudad de Hebrón, que había fundado Arba, el padre de la raza gigantes. En esa ciudad vivían los grupos familiares de los gigantes Sesaí, Ahimán y Talmai. Caleb los echó de ahí y se apoderó de la ciudad. Después salió para atacar a los habitantes de Debir y dijo Caleb:
Al que conquiste Debir le daré mi hija Asá por esposa. El que conquistó la ciudad fue el sobrino Otoniel, hijo de Kenaz. Así que Caleb dio a su hija Acsá por esposa. El día de su casamiento, Otoniel le dijo a su esposa: «Dile a tu padre que nos dé un terreno». Entonces ella se bajó de su asno y Caleb le preguntó qué quería. Ella le contestó: «Quiero un regalo de bodas, ya que me diste tierra, pero están en zona árida. Dame ahora también manantiales». Y Caleb le dio los manantiales del cerro y los del valle, las ciudades de la tribu de Judá. El territorio que recibieron los grupos familiares de la tribu de Judá comprendían las siguientes ciudades. En la región sur, cerca de la frontera con Edom, estaba Capsel, Eder, Jadgur, Quiná, Dimoná, Adaná, Sedes, Azor, Itnán, Sif, Temen, Belot, Azor, Hadatá, Keriot, Asrón, Amán, Semá, Moladá, Azar, Gadar, Asmón, Bet-Pelet, Hazar, Sual, Berseba y las aldeas de Balá, Lim, Esem, El Tolat, Quesim, Ormá, Siclag, Madmaná, Sansaná, Lebot, Sijim, en Rimón, y en total eran 29 ciudades más las aldeas que les rodeaban. Las ciudades de la llanura eran Estalot, Sorá, Asná, Safoná, Embaí, Tapó, Enam, Jamut, Adulam, Socó, Azecá, Saraín, Aditaín, Gederá y Gederosaín, es decir, 14 ciudades de las aldeas. Otras ciudades eran Senán, Hadasá, Migdal, Gad, Dilaén, Mizpá, Jotel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lamná, Kitli, Gederot, Bet-Gadagón, Namná y Maquedá, es decir, 16 ciudades con sus aldeas. Estaban además las ciudades de Limná, Eter, Asán, Itla, Sená, Nebib, Kiliatim, Eliasib, Maresá, es decir, otras 9 ciudades con sus aldeas. También estaba Ecrón con su pueblo y las aldeas, y todas las ciudades y las aldeas cercanas a Asdod, desde Ecrón hasta el mar Mediterráneo. Formaban parte de este territorio las ciudades de Asdod y Gaza, con su pueblo y aldeas, cuya zona se extendía hasta el arroyo del Egipto y la costa del mar Mediterráneo. En la región montañosa del pueblo de Judá tenía las siguientes ciudades: Samir, Jatir, Socó, Daná, Debir, Anab, Esteboa, Amim, Gosén, Jolón y Giolón. Eran 11 ciudades con sus aldeas. Otras 9 ciudades en las aldeas de Aram, Dunam, Esán, Junum, Bet-Tapú,
Afecá, Uptá, Sior y Hebrón. Otro grupo de ciudades con sus aldeas eran Maón, Carmel, Sif, Sutá, Jezreel, Jocdeam, Sadón, Caín, Gibea, Timná. Las ciudades de Jabul, Bet-sur, Gedor, Marat, Bet-erot, Ecloctón, 6 ciudades más con sus aldeas. Las ciudades de Kiriatim, Saraim, Rabá y sus aldeas. En el desierto que les tocaron, Bet-arabá, Midim y Secadá, Nimsán, ciudad de la sal, y Engadí, es decir, 6 ciudades más con sus aldeas. Pero la tribu de Judá no pudo expulsar de Jerusalén a los jebuseos, por eso ellos todavía viven allí. Capítulo 16. Los territorios de Efraín y Manasés. La frontera del territorio asignado a los descendientes de José comenzaba en el sur, a la altura de los manantiales de Jericó, cerca del río Jordán. Luego pasaba por el Jericó hacia el noreste, atravesando el desierto y la región montañosa, hasta Betel. De Betel pasaba por Astarot, donde vivían los arquitas. Seguía luego hacia el oeste de la región de los jaflititas, hasta Bet-Orón, debajo. De allí iba hasta Geser, terminaba en el mar Mediterráneo. Así Efraín y Manasés, descendientes de José, recibieron lo que les correspondía. Territorio de la tribu de Efraín. El territorio de la tribu de Efraín comenzaba en Atarot y seguía hasta el este de Bet-Orón de Arribá, y de allí al mar Mediterráneo. En el extremo norte estaba Mictemat, de donde la frontera seguía hacia el este hasta Taanat Silo, pasando luego por Jonoá. Después bajaba por Atarot y Anarabá, pasaba por Jericó y terminaba en el río Jordán. Desde Tapúa, la frontera iba hacia el oeste hasta el arroyo de Caná y terminaba en el mar Mediterráneo. Este fue el territorio entregado a los grupos familiares de la tribu de Efraín. Recibieron además algunas aldeas y pueblos que quedaban dentro del territorio de Manasés. Sin embargo, Efraín no echaron a los cananeos que vivían en Geser, sino que los dejaron seguir viviendo allí, pero los obligaron a trabajar para ellos como esclavos. Josué capítulo 17. Territorio de la tribu de Manasés. El territorio de la tribu de Manasés, el hijo mayor de José, se dividió de la siguiente manera. Al grupo familiar de Maquir, ya Moisés le había asignado la tierra de Galaad y Basán. Maquir, guerrero valiente, hijo mayor de Manasés y el padre de Galaad. A los grupos familiares de Ebiezer, Elec, Asriel, Siquem, Efer, Semidá, Josué les asignó a sus respectivos territorios. Estos eran los hijos de Manasés y nietos de José. A Zelofat, bisnieto de Maquir, no se lo había dado territorio, porque no tuvo hijos. Solo tuvo 5 hijas, y se llamaban Malá, Noá, Oglá, Milcá y Tirzá. Entonces ellas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué y ante los líderes, y le dijeron: Dios le ordenó a Moisés que a nosotras se nos diera tierras, lo mismo que a nuestros parientes varones. Así que, de acuerdo al mandato de Dios, ellas también recibirán tierras.
Josué asignó tierras tanto a las mujeres como a los hombres descendientes de Manasés. Por eso la tribu de Manasés recibió 10 partes al oeste del río Jordán, además de los territorios de Galaad y Basán que están al este del río. El territorio de Manasés se extendía desde la frontera de la tribu de Aser hasta Micmetat, que está al este de Siquem, y allí seguía hacia el sur hasta el manantial de Tapúa. La región de Tapúa pertenecía a Manasés, excepto la ciudad cerca de la frontera, cuyo nombre también es Tapúa, y pertenecía a la tribu de Efraín. Y ahí de la frontera sur seguía hacia el oeste por el arroyo de Caná hasta el mar Mediterráneo. La mayor parte del territorio de Manasés estaba al norte del arroyo de Caná, pero la parte que le correspondía al sur del arroyo había algunas ciudades que pertenecían a la tribu de Efraín. Al noreste, el territorio de Manasés limitaba con la tribu de Aser y al noreste de la tribu de Isaacar. Dentro del territorio de esas tribus había también varias ciudades con sus aldeas que le pertenecían a Manasés. Estas son Bet-Sean, Iblam, Dor, Edor, Tanak y Megido. La tercera ciudad mencionada es la costa. Pero la tribu de Manasés no pudo echar a los cananeos de esas ciudades y todavía están ahí. Después, cuando los israelitas se hicieron más fuertes, no desalojaron a los cananeos, pero los obligaron a trabajar con ellos. Los descendientes de José piden más territorios. Un día los descendientes de José le dijeron a Josué: Dios nos ha bendecido y hasta ahora somos muchos, pero solo nos han dado una porción de terreno, necesitamos más. Josué le respondió: ya que ustedes son muchos y no alcanzan el territorio de Efraín, vayan a la región de los fereceos y de los gigantes refaitas y abracen espacios en los bosques que allí hay. Ellos le dijeron entonces: es verdad, no cabemos en la región montañosa de Efraín, pero los cananeos que viven en el valle tienen carros de hierro, tanto como los Bet-Sean y de las aldeas de su alrededor, como en el valle de Jezreel. Josué respondió de esta manera a los descendientes de José, es decir, a Efraín y a Manasés: ustedes son mucho y muy poderosos, así que les daré más de una porción de territorio. Toda la región montañosa será de ustedes. Allí hay bosques, pero ustedes podrán desmontarlos y adueñarse de ese territorio. Es cierto que los cananeos son fuertes y tienen carros de hierro, pero ustedes los echarán del territorio. Josué capítulo 18. Josué reparte el resto del territorio. Cuando los israelitas terminaron de conquistar la tierra, se reunieron todos en Silo. Allí levantaron el santuario donde se reunían con Dios. Pero todavía faltaba asignar territorios a 7 tribus. Entonces Josué les dijo: ¿qué están esperando para establecer en la tierra que ya les ha dado Dios y de sus antepasados? Quiero que cada tribu elija a 3 hombres. Yo los enviaré a recorrer toda la tierra no repartida, para que luego me informen cómo pueden repartirse. Deberán dividir la tierra en 7 partes, porque a la tribu de Judá ya se le ha asignado territorios en el sur, y a los descendientes de José en el norte. Cuando me traigan esa información, yo consultaré a Dios para saber cómo asignarlas, pero los descendientes de Leví no recibirán ninguna parte del territorio.
Ellos tendrán el privilegio de servir a Dios en sus sacerdotes. La tribu de Gad y de Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido sus tierras al este del Jordán, y se las entregó Moisés. Los hombres que habían sido elegidos para hacer el informe se prepararon para salir. Josué recomendó: recorran toda la tierra, regresen aquí con su informe, y yo los consultaré a Dios. Aquellos hombres recorrieron toda la tierra y su informe señalaron a 7 regiones. También hicieron una lista de las ciudades de cada región. Luego volvieron a Silo, donde estaba Josué, y después de consultar con Dios, Josué repartió la tierra dándole su parte a cada tribu. El territorio de la tribu de Benjamín. El primer territorio sorteado fue de la tribu de Benjamín. Las tierras que le tocaron en suerte quedaba entre Judá y la de Efraín y Manasés. Al norte, su frontera comenzaba en el río Jordán y subía por el cerro al norte de Jericó. Seguía luego hacia el oeste en la región montañosa hasta el desierto de Bet-Aven. Después iba hasta el cerro al sur de Betel, bajaba hasta Atarot Adar, sobre el cerro sur de Bet-Orón de abajo. Luego la frontera giraba al sur, desde el lado oeste del cerro, llegaba a Kiriat Jaraim. Esta ciudad pertenece a la tribu de Judá. Estos eran los límites del lado oeste. La frontera sur partía de las afueras de Kiriatim Jaraim, siguiendo hasta los manantiales de Neftolá. Bajaba hasta las faldas del cerro del norte del valle de Refaim, donde comienza el valle de Bet-Hinnom. Seguía por ese valle al sur del cerro Jebús, hasta el manantial de En-Rogel. Continuaba después hacia el norte hasta En-Semes y de ahí a Gelitot, que está en el frente del paso de Adumim. Luego bajaba hasta la roca de Boham, hijo de Rubén, y pasaba al norte del cerro que está al frente del valle del Jordán, y de ahí bajaba al valle. Pasaba al norte Bet-Ogla y terminaba en Bahía, donde desemboca el río Jordán al norte del Mar Muerto. Estos eran los límites del sur. El río Jordán formaba la frontera este. Tales eran los límites del territorio y fue entregado a la tribu de Benjamín. Las ciudades que le tocaron a los grupos familiares de la tribu de Benjamín fueron Jericó, Bet-Ogla, Emet, Kesis, Bet-Arabá, Semaraim, Betel, Abim, Parán, Ofra, Kefar, Jamoní, Omni, Geba, Eisir, un total de 12 ciudades con sus respectivas aldeas. Había también otras 14 ciudades con sus aldeas: Gabaón, Ramá, Berot, Mizpá, Kefirá, Mosá, Requem, Irpel, Taralá, Selá, Elfes, Gibea, Kiriat Jebús, que después se llamó Jerusalén, que es el territorio que fue entregado a la tribu de Benjamín. Josué capítulo 19. Territorio de la tribu de Simeón. El segundo territorio sorteado fue para los grupos familiares de la tribu de Simeón. Sus tierras quedaban dentro del territorio de la tribu de Judá. Comprendían las ciudades de Beerseba, Modalá, Seba, Azar, Sual,
Balá, Esem, Etloat, Betul, Ormá, Siglaf, Bet Merkabot, Azar, Susa, Bet Leboat, Saruet. Eran 13 ciudades con sus aldeas. También recibieron las ciudades de En-Rimón, Eter, Esán, con sus aldeas. Este territorio comprendía todas las ciudades y aldeas en el sur, hasta la ciudad de Ramá en el desierto del sur. Josué le había dado a la tribu de Judá más territorios del que necesitaba, así que entregó parte de sus tierras a la tribu de Simeón. Territorios de la tribu de Zabulón. El tercer territorio sorteado fue por los grupos de los familiares de Zabulón. El territorio que recibieron llegaba al sur, hasta Sarid. De allí a la frontera seguía hasta el noreste de Maralá, pasando por Dabeset y el arroyo que está al este de Jotteam. Al este de Sarid, la frontera llegaba hasta Kislotabor, y allí seguía hasta Daberat, y luego subía hasta Jabías. Siguiendo hacia el este, llegaba a Gad-Efer, pasaba por Itá Casim, dando luego la vuelta por Neá hasta Rimón. En el norte de la frontera daba vuelta hasta Hanatón y terminaba en el valle de Jeftel. Este territorio que recibió la tribu de Zabulón incluía 12 ciudades con sus aldeas. Entre ellas estaba Catat, Natalat, Rimor, Idalá y Belén. Territorio de la tribu de Issacar. El cuarto territorio sorteado fue por los grupos familiares de la tribu de Issacar. Comprendían las ciudades de Jezreel, Quesulot, Sunem, Jabraim, Sichón, Anacrat, Rabit, Quisión, Ebes, Remet, en Ganim, en Adá, Bet Pases. En el norte de la frontera hacia el este iba desde el monte de Tabor hasta el río Jordán, pasando por las ciudades de Saharimá y Bet-Semes. Todo este territorio incluía las 16 ciudades con sus aldeas, pertenecían a la tribu de Issacar. Territorio de la tribu de Aser. El quinto territorio sorteado fue para los grupos familiares de la tribu de Aser. Al sur de la frontera iba desde la ciudad de El-Gad hacia el oeste, incluyendo las ciudades de Jalí, Betén, Asaf, Amalek, Amad, Misal. La frontera al oeste era el monte Carmelo y Sihor Limat. Al este de la frontera partía de Helcat hacia el norte hasta Bet Gadón, luego de pasar por el territorio de la tribu de Zabulón. Seguía por el valle de Nefté hasta Bet Emes y Neil. Después pasaba por Kabul, Abdón, Hebrón, Rebón, Jamón y Caná. Terminaba en Sidón. De allí giraba hacia Ramá, llegaba hasta el frente del Tiro, continuaba por Osá y terminaba en el mar Mediterráneo. Comprendía también Mahalet, Aksif, Umá, Afek y Rehob. Estas 22 ciudades con sus aldeas estaban comprendidas dentro del territorio que recibió la tribu de Aser. Territorio de la tribu de Neftalí. El sexto territorio sorteado fue para los grupos familiares de la tribu de Neftalí.
La frontera norte iba desde la ciudad de Efes, pasando por el Noble, cercano de Samaim. Seguía por las ciudades de Adamí, Kendeb, Hamed, hasta Lucum, y terminaba en el río Jordán. La frontera sur comenzaba en el Jordán, llegaba por el oeste hasta la ciudad de Asnot Tabor. Allí giraba al norte y le seguía por la frontera de la tribu de Zabulón hasta llegar a Juncot. Después seguía hacia el oeste, siempre bordeando la frontera de Zabulón. Al oeste, su frontera daba con el territorio de la tribu de Aser y al este con el río Jordán. Las ciudades fortalecidas eran Sidín, Fer, Amad, Racat, Quinet, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, en Azor, Irón, Migdal, Orem, Bet-Anat, Bet-Semes. En total habían 19 ciudades con sus aldeas en el territorio entregado en la tribu de Neftalí. Territorio de la tribu de Dan. El séptimo territorio sorteado fue para los grupos familiares de la tribu de Dan. Comprendía las ciudades de Sorá, Estelcol, Semes, Salmim, Ayalón, Getlán, Elón, Timat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Bamat, Jeut, Bené Berak, Gat Rimón, Mecoracón, Racón, junto con la región frente de Jope. Todas estas ciudades y sus aldeas pertenecían a la tribu de Dan. Más tarde, los de Dan perdieron sus tierras, así fueron al norte, atacaron la ciudad de Lesem, mataron a toda la gente que allí vivía y se apoderaron de la ciudad. A la ciudad que cambiaron el nombre, la llamaron Dan, en honor a sus antepasados. Territorio asignado a Josué. Cuando los israelitas terminaron de repartir la tierra, le dieron su parte a Josué. Por orden de Dios le dieron la ciudad de Josué que había pedido, es decir, Timat Será y la región montañosa de la tribu de Efraín. Josué reconstruyó la ciudad y vivió allí. Josué, el sacerdote Eleazar y los jefes de los grupos familiares consultaron a Dios antes que hacer el sorteo a cada uno de estos territorios. Para esto se reunieron a la entrada del santuario, en Silo, y así terminó el reparto de los territorios. Josué capítulo 20. Las ciudades de refugio. Después de esto, Dios le dijo a Josué: recuérdalos a los israelitas que deben elegir algunas ciudades que servirán de refugio. Ya les había hablado de esto por medio de Moisés. Cualquiera que sin querer mate a otra persona podrá refugiarse en esas ciudades, así y escapar de los parientes del muerto que quiera vengarse. Al llegar a una de estas ciudades, se repartirán entre las autoridades que se reúnan a la entrada de la ciudad y les explicará lo que pasó. Ellos entonces lo dejarán entrar y le asignarán un lugar donde puedan quedar a vivir. Si los que buscan vengarse lo siguen hasta allí, las autoridades de la ciudad no se lo entregarán. Tienen que protegerlo porque dio muerte a otro por accidente y no porque fuera enemigos. El que buscó refugio tendrá que ser juzgado públicamente y se quedará en esa ciudad hasta que haya fallecido el jefe de los sacerdotes que lo juzgó. Solo entonces podrá volver a su propia casa en la ciudad de donde huyó. Los israelitas eligieron las siguientes ciudades: Quedes en Galilea,
en la montaña de la tribu de Neftalí, Siquem en la montaña de la tribu de Efraín, Hebrón en las ciudades de la tribu de Judá, Béser en la tribu de Rubén, en la meseta del desierto que está al este de Jericó, al otro lado del río Jordán, Ramot de la tribu de Gad, en la región de Galaad, Golán de la tribu de Manasés, en la región de Besán. Estas ciudades de refugio fueron elegidas para todos los israelitas y también para los extranjeros que vivieran con ellos. Cualquier persona que matara a otro sin querer podía refugiarse ahí. De esa manera, el pariente más cercano del muerto no podía vengarse y el que buscó refugio tenía derecho a ser juzgado públicamente. Josué capítulo 21. Las ciudades de los levitas. Los israelitas estaban acampando cerca de la ciudad de Silo, en la tierra de Canaán. Un día, los grupos de los jefes familiares de la tribu de Leví fueron a hablar con los jefes de las otras tribus, con Josué y con el sacerdote Eleazar, y le dijeron: por medio de Moisés, Dios ordenó que nos dieran las ciudades para que viviéramos en ellas, también campos de pastoreo para nuestro ganado. Así que, de acuerdo a ese mandato de Dios, los israelitas dieron a la tribu de Leví algunas de sus ciudades y campos de pastoreo. Primero le asignaron ciudades al grupo familiar de Quehat, a las familias de los quejatitas, que descendían del sacerdote Aarón, y se les asignaron 13 ciudades dentro del territorio de Judá, Simeón y Benjamín. Los otros quejatitas recibieron 10 ciudades dentro de los territorios de Efraín, Dan y Manasés occidental. El grupo familiar de Gersón recibió 13 ciudades de los territorios de Isaacar, Aser, Neftalí y Manasés oriental. El grupo familiar de Merarí recibió 12 ciudades, de las que pertenecieron a Rubén, a Gad y a Zabulón. Los israelitas asignaron a las tribus de Leví estas ciudades y sus campos de pastoreo por medio de un sorteo, de acuerdo con el mandato que Dios le había dado a Moisés. En el primer sorteo, algunas de las familias de quejatitas recibieron ciudades en los territorios de la tribu de Judá y de Simeón. En la región montañosa de Judá le dieron las ciudades de Arba, que es Hebrón. Arba era el padre de Anac. También se les entregaron los campos del pastoreo alrededor de la ciudad, pero no así a las tierras y aldeas, porque ya se las había dado a Caleb, hijo de Jefuné. Además de Hebrón, que era una de las ciudades de refugio para quienes mataran sin intención, los descendientes de Leví recibieron las siguientes ciudades de Libná, Jasir, Etemoa, Jolón, Debir, Aín, Jutá, Bet-Semes, junto con sus campos de pastoreo. Estas 9 ciudades quedaban dentro del territorio de Judá y de Simeón. En los territorios de Benjamín se le asignaron 4 ciudades: Gabaón, Gebá, Anatot, Almón, junto con sus campos de pastoreo. En total, a los sacerdotes descendientes de Aarón se le entregaron 13 ciudades con sus campos de pastoreo. A las otras familias quejanititas se les asignaron 4 ciudades dentro del territorio de la tribu de Efraín. Una de ellas, Siquem, estaba en las montañas y era una ciudad de refugio. Las otras 3 eran Geser, Quisiaim y Bet-Jorón. De la tribu de Dan recibieron 4 ciudades: El Teque, Gibeton, Ajailón, Gat Rimón, cada una de sus campos de pastoreo.
Del territorio de Manasés occidental recibieron 2 ciudades, Taanach y Gat-Rimón, y en total estas familias de quejanitas recibieron 10 ciudades, cada uno con sus propios campos de pastoreo. A las familias de los grupos de Gersón, descendientes de Leví, se les asignaron 2 ciudades dentro del territorio de Manasés oriental. En la región de Basán recibieron Beterá, Golán, que era la ciudad de refugio. Del territorio del grupo familiar de Isaacar recibieron 4 ciudades: Quisión, de Berat, Jarmut, Gaim. El territorio de la tribu de Aser recibieron otras 4 ciudades: Misael, Abdón, Elcat, Rehom. Del territorio de la tribu de Neftalí recibieron 3 ciudades: Amot, Dor, Cartán y Quedes, en la región de Galilea. En total, las familias y los grupos familiares de Gersón recibieron 13 ciudades con sus respectivos campos de pastoreo. Al resto de los descendientes de Leví, es decir, al grupo familiar de Merarí, se les asignaron 4 ciudades en el territorio de la tribu de Zabulón: Jotneam, Carta, Nibná, Nahalán. Del territorio de la tribu de Rubén se le asignaron otras 4 ciudades: Beser, Jaaz, Camot, Mehat. Del territorio de la tribu de Gad recibieron también 4 ciudades: Mahanaim, Esbón, Jazer y Ramón. De la tribu de Galaad, que era de la ciudad de refugio, en total el grupo familiar de Merarí recibió 12 ciudades con sus respectivos campos de pastoreo dentro del territorio israelita, y de la tribu de Leví recibieron en total 48 ciudades con sus respectivos campos de pastoreos. Estos campos estaban ubicados alrededor de cada una de las ciudades. Dios cumple sus promesas. Así fue como Dios entregó a los israelitas toda la tierra bajo juramento que había prometido darles. Ellos se instalaron y vivieron allí. Dios también les había prometido que vivirían en paz y los cumplió. Les dio victoria sobre sus enemigos y ninguno pudo hacerle frente. Dios cumplió con todas sus promesas que lo había hecho a los israelitas. No dejó de cumplir ninguna de ellas. Esto es Palabra de Dios. Lo recibimos, Señor. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y que lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros para una nueva lectura diaria, la Biblia en un año. Bendiciones y hasta mañana, si Dios lo permite.